saludando a la doctora Irene Moreira. Un gusto de saludarla, senadora. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí en tu audiencia. Bueno, doctora, se viene una nueva elección y una nueva participación de Cabildo Abierto en ella. Una participación que es como la idea de reafirmar todo lo que sucedió en la elección pasada y, si es posible, aumentarlo, de la consideración de la gente como, podríamos decir algo así como una tercera línea dentro de lo que son las aspiraciones de gobierno. Por un lado, la coalición del Frente Amplio, por otro lado, la coalición de Blancos y Colorados y Cabildo Abierto. Después Cabildo Abierto se suma a la coalición multicolor y hoy día sigue conformando, si se quiere, también parte de ella, a pesar de varios vaivenes, entre ellos el de Irene Moreira. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Y bueno, ¿cómo ve esta próxima elección? Bueno, muy buena tu visión, tu punto de vista. La verdad que entiendo que sí, que digo, a diferencia de lo que fue en aquel 19, hoy tenemos, mejor dicho, la población tiene 13 lugares para elegir, ¿no? Continuar con lo que era el gobierno del Frente, con esos 15 años que vivimos, con el tema de la inseguridad, que esos fueron los padres de la criatura que tenemos hoy día. Seguir con lo mismo, que es los blancos y colorados, que ellos mismos se manifiestan diciendo vamos a hacer un segundo nivel, mantener lo mismo. O realmente el cambio que nosotros aspiramos, que es Cabildo Abierto, que es junto a Manini. Así que bueno, esas son las tres opciones que tienen el ciudadano para este próximo 27 de octubre. Nosotros estamos trabajando fuertemente, en este momento estamos de gira por todo el interior, hoy estamos de visita aquí en Tacuarembó, acompañando a nuestro correligionario, a nuestro compañero de aquí de Tacuarembó, el doctor Contardi, pero digo, eso vamos a continuar trabajando en este grupo que hemos llamado Alianza de Todos con Manini. Bueno, desde aquel episodio que llevó a que usted saliera del Ministerio de Vivienda, ¿qué dejó confirmado usted? Porque hasta hace poco estuvimos con Lozano y hablamos de que Tacuarembó ha sido muy privilegiado en el tema viviendas. Eso debe haberlo proyectado usted también. Todo. Tú sabes que aquí realmente se hizo muchísimo en Tacuarembó. El tema de Juntos, por ejemplo, en el barrio San Gabriel, y se hizo muchísima vivienda. Nosotros realmente hicimos un trabajo enorme. Yo decía, medio en serio, medio en broma, entré al ministerio con 2 hijos, con Bruno y con Micaela, pero salí con 4, con el gran programa El Avanzar, que justamente atiende a todos los temas de asentamientos irregulares. Tú sabes, cuando asumimos el gobierno había más de 700 asentamientos, de los cuales se equivale a decir más de 200.000 uruguayos viviendo en esa franja de pobreza, en esa situación que como mujer y madre era imperdonable no hacer nada para cambiar esa situación. Y luego el Sueños en Obra, que justamente era pensando en la clase media, la clase trabajadora, la clase que puede pagar una cuota de alquiler, pero imposible ese ahorro previo para entrega de capital. Entonces se hizo justamente el Sueños en Obra, que era potenciar un modelo que era alquiler con opción a compra. Y acá, realmente acá en Tacuarembó se hizo muchísimo, tanto en el Avanzar, tanto como cooperativas, tanto como Sueños en Obra, que también hay proyectos. Realmente se trabajó muchísimo en Tacuarembó. Vio que Marcelo Bielsa deslizó una frase en la última conferencia de prensa que dijo: mi autoridad se vio cuestionada. En lo que pasó con usted en el Ministerio de Vivienda, ¿también podría usted entender que se le cuestionó la autoridad en el Ministerio y se le llevó al barro de decir que usted había entregado viviendas a militantes, que podrían o no ser militantes, pero de todas formas personas que podrían estar vinculadas con usted directamente? ¿Cómo? Porque usted trancó fuerte en su momento con aquella conferencia de prensa. Bueno, la verdad que, gracias por permitirme aclarar esto, porque acá se ensució mucho, sobre todo mi nombre, se ensució mi trabajo. Yo me dediqué de lleno al ministerio, me entregué de lleno y se crearon estos 2 megaproyectos como nunca antes. Fíjate que en Sueños de Obra nunca antes se había trabajado de esa forma. Se duplicaron el dinero de 240, nos fuimos a 480 millones de dólares para dar respuesta al tema de asentamiento y se ha mejorado en la calidad de la construcción. Fíjate que acá en el Juntos, por ejemplo, antes se daba una vivienda y punto. Nosotros estudiamos la forma de la familia, cómo estaba conformada la familia, y llegamos a dar casas de 2, 3, 4, y acá en Tacuarembó hasta de 5 dormitorios, según cómo se estaba conformada la familia. Logramos, después de una lucha
intensa de décadas por parte de los cooperativistas y por parte de FUCBAN inclusive, de bajar la tasa de intereses de las cooperativas. Fíjate que estaban en un 5,36 hasta un 7% la tasa de intereses y esta ministra logró bajarlo a un 2%, que eso significa, eso primero está beneficiando a más de 23.000 familias de todo del Uruguay, de todas las cooperativas, y eso significa un 5, un 7, hasta un 10% de ahorro en el pago de la cuota. Significa un 5, un 7, un 10% de 1.000 pesos en el bolsillo del cooperativista, y eso vaya si será significativo. Se ha mejorado los sistemas constructivos no tradicionales. Cuando nosotros entramos, para poder construir había que estar con el DAT, el documento de aptitud técnica, que había sistemas que estaba hace 8 años en el ministerio y todavía no tenía el DAT, es decir, no podía construir. Y nosotros entendimos que si un arquitecto puede estudiar en Europa, en Asia, viene a Uruguay, revalida su título y es arquitecto, porque es un sistema constructivo que tenía todas las pruebas en origen, no podía venir acá y revalidarlo. Y por eso construimos el CIR, el Certificado de Inscripción Registral. Y así pudimos, en un plazo no mayor de 3 meses, si no tiene ningún tipo de observaciones, podía construir con el Estado, con el Ministerio. Entonces realmente se hizo un trabajo muy grande y obviamente estábamos molestando y molestando mucho. Y creo que esto fue lo que a mí me duele, es la injusticia de no haberme dejado de defender. A mí entiendo que no se me midió con la misma vara que se medían a otros ministros. Acá se hizo una investigación administrativa muy intensa, por más de un año y medio, con funcionarios del ministerio, que obviamente no son de Cabildo. Traté de ni siquiera hablar con las abogadas que trabajaban en el tema, cosa que demostrarle totalmente libertad, dejarlas de actuar en totalmente libertad. Y ahí se demostró que se hizo lo que se hizo en base de un decreto que existía en el ministerio, un decreto que estaba firmado ya en el 2007, que ya todas las administraciones anteriores lo habían hecho y por mucho más. Y acá se demostró que se aplicó en base a este decreto dos casas que no eran regalo, acá no se regalaba nada, acá era una opción de alquiler con opción a compra. Uno de ellos ni siquiera ingresó a la casa porque cuando vio la cuota que tenía que pagar, dijo que estaba muy al filo de sus posibilidades y que obviamente tarde o temprano iba a atrasarse y no quería hacerlo y lo entregó antes de ingresar. Y la otra persona es una persona que no es de Cabildo Abierto, que es de otro partido y que está cumpliendo la cuota. Pero lo más importante, yo no era que entregaba una casa, yo no era que entregaba un cheque en blanco diciendo vale por una casa, como sí lo hicieron, porque tengo esos certificados, esos papeles, sino simplemente se ponía, y para dar mayor transparencia, lo que antes se hacía por una llamada telefónica, yo comencé con un mail que decía, estúdiese, o es de interés de la ministra que se estudie tal caso. Y ahí pasaban los equipos técnicos, y los equipos técnicos decían, obviamente equipos técnicos que eran del ministerio, que no eran de Cabildo, decían si correspondía, si cumplía con todos los requisitos para esa persona poder ser estudiada para poder tener ese beneficio. Así que realmente sentimos que no me dieron la posibilidad, después de un año y medio recién salió la investigación administrativa, a mí no podían perfectamente llamarme a sala, llamarme a comisión y poder demostrar de la injusticia que se estaba cometiendo. Y ya te reitero, yo entiendo... ¿La injusticia la comete el propio presidente? Bueno, era un cargo de confianza, obviamente si el presidente pierde la confianza en la funcionaria, la tiene que pedir, pero lo que a mí me molesta, te digo, es eso, de no haberme dejado defenderme, dejarme hablar, a mí directamente no, y como te digo, yo entiendo que se me midió con una vara distinta a la que se hizo con otros ministros. Obviamente pegándole a esta persona están pegando doble, ¿no? Están pegando no solamente a la ministra de Cabildo Abierto, sino a la mujer del líder de Cabildo Abierto. Y al propio Cabildo Abierto. Y al propio Cabildo Abierto. Y lo peor de todo es que muchos cabildantes se subieron al carro, porque obviamente era un lugar un lugar más para ellos. Y eso sí también me dolió. ¿Pero qué habla de la actualidad? Sí, obviamente. ¿Del Cabildo actual? Siempre hay un sector que bueno, aprovechó eso, yo lo sé y lo sentí así, sé claramente, y eso molestó, pero bueno, acá estamos trabajando fuertemente para Cabildo, fuertemente para el maninismo. Yo me considero maninista, por eso hemos creado esta corriente nueva, la corriente nacional maninista, porque entendemos que el hombre que el Uruguay necesita, el hombre que Cabildo tiene, el líder nato que tiene Cabildo, es justamente el general Guido Manini Ríos,
Y por eso estamos trabajando en forma incansable para levantar esas banderas artiguistas, que es justamente la defensa de los más frágiles, verdaderamente la defensa de los más frágiles, no decir simplemente que defendemos a los frágiles, no, defensa de los más frágiles y que no se metan con nosotros, ¿no?, desde afuera. Y yo pensaba de que usted hasta incluso iba a aprovechar lo que fue ese insuceso, porque justamente, usted lo decía, el Frente Amplio dio mucha vivienda a sus militantes. El Partido Nacional, ni hablar. Y el Partido Colorado durante toda la historia. Estaba el hecho de que se le señalaba a Cabildo que Cabildo venía a ser lo diferente, ¿verdad? ¿Por qué entiende usted que Cabildo sigue siendo el partido diferente, aquel que no quiere votar Frente Amplio, ni blanco ni colorado? ¿Por qué Cabildo sigue siendo el diferente? Sigue siendo el diferente porque sigue defendiendo a los más frágiles. Fíjate que en este momento, la semana pasada, el lunes, justo hace una semana, presentamos una recolección de firmas de más de 323.000 firmas para defender a Medio Uruguay. A Medio Uruguay que hoy estaba muerto en vida, que está muerto en vida. Fíjate que si nosotros sacamos de ese millón de uruguayos, si sacamos los menores de 18 años que no se pueden endeudar por su edad, digo, estamos hablando de medio país, de los cuales más de 700.000 compatriotas están declarados, no por Irene Moreira o Guido Manini, está declarado por el propio presidente del Banco Central, que son deudores irrecuperables. Y además que el promedio de edad es entre 33 y 35 años, los jóvenes que están en esta situación. Que no pueden acceder al no crédito, pueden acceder a ningún están tipo en el de crédito, clearing. están muertos en vida. Que en mi momento, por ejemplo, no pude acceder a una vivienda por estar en el clearing. En los programas del ministerio es una de las exigencias es justamente que no estés en el clearing. Entonces estás Dijo atado. Lozano de que él quitó eso cuando él asumió como ministro. Todo pronto en el momento que yo, antes de irme, ya estaba todo pronto para sacar. Esa es otra de las cosas que yo hice. Así como la política de frontera. Que también lo hice, nosotros, bueno, en Artigas, Rivera, siempre estamos hablando de la política de frontera. Otra de las cosas que el ministerio no te permitía era, nosotros cuando tú pedís entrar en un programa, miramos tu núcleo familiar y los ingresos del núcleo familiar. Es muy común que en Artigas, en Rivera, en el Chuy, digo, uno trabaja en Artigas y otro trabaja en Cuaraí, del otro lado. Eso que cobrabas de Cuaraí no se te acreditaba. Me parecía totalmente injusto, porque la familia recibía ese dinero. Entonces, una de las firmas que se hizo, viviendo en la frontera, había un límite, obviamente, demostrando que ya estabas trabajando más de 6 meses, creo que era, del otro lado, bueno, se te acreditaba ese monto que tú recibías, la familia recibía, para poder acceder a un programa de vivienda. Pero estábamos hablando de la deuda justa. Sí. Entonces, digo, realmente, ¿quién defendió a la gente? Fíjate, nosotros gastamos muchísimo dinero. El Cabildo Abierto es un partido que no tiene dinero, tiene muy pocos ingresos, y a pesar de eso, digo, dejamos de tener el dinero que hoy nos está haciendo falta para esta campaña. Sin apoyo de otro partido. Para volcarlo a defender a los más frágiles, a medio Uruguay. Y obviamente que de ese millón de uruguayos no son todos cabildantes. Ahí hay frentistas, hay blancos, hay colorados. Entonces, ¿quién es que está del lado de la gente? Los del Frente Amplio, que fueron los que crearon esta ley de usura votada por blancos y colorados, o aquellos que están defendiendo al acreedor y no al deudor. ¿Cuál es el frágil de la relación? El deudor. Entonces creo que igual, a pesar de todo, Cabildo sigue siendo lo diferente, Manini sigue siendo lo diferente, y por eso es una muy buena opción para votar. Entendemos nosotros que tenemos al mejor líder, el mejor estratega para conducir a este país. Otro de los temas, en el tema de seguridad. Nosotros habíamos dicho en el año 19 aquella frase que te recordarás de Guido, que aquello de que se terminó el recreo. Obviamente nosotros fuimos muy críticos en todos estos años, no es que ahora, a meses o días de la elección, salimos a hablar del tema de seguridad social. Nosotros fuimos muy críticos, tanto en el 19, cuando apenas asumimos, llevamos por escrito propuestas concretas, y le entregamos al ministro Larrañaga en su momento, al ministro Heber, al ministro Martinelli ahora, y ahora hace un mes y medio se presentó una batería de medidas que hay que tomar para una emergencia de seguridad pública. Medidas que tarde o temprano van a tener que tomarlo. Y me extraña que algunos socios se sorprenden porque habíamos creado esto cuando ya estaba fijado en el acuerdo por el país firmado en noviembre del 19. Pero obviamente, como decía el doctor, asumimos y a los 13 días cae la pandemia y obviamente tuvimos que enfocarnos, tirar todo el pienso y el dinero para afrontar esa situación que era muy, muy complicada.
los votaría, dice alguien aquí. Lástima que después dejan de ser cabildo y se unen a la coalición. ¿Eso va a suceder o hay que charlar bastante porque hubo varias cuestiones que ustedes no quedaron para nada conformes en la dirigencia de Cabildo sobre cómo trataron a Cabildo dentro de la coalición? Sí, a nosotros... la ley forestal, la situación de Irene Moreira y otras tantas que estuvieron dentro de una consideración por parte de Cabildo como que fue destratado en la coalición. Totalmente, digo, nosotros siempre nos dijeron como que éramos la piedra en el zapato, el palo de la rueda. Evidentemente, digo, acá por integrar una coalición no quiere decir que tengamos que decir amén a todo. Nosotros tenemos nuestra posición, nuestro punto de vista y obviamente creo que justamente nosotros fortalecimos a la coalición. ¿En qué sentido? Digo, me parece que es bueno que pongas el tema sobre la mesa, tú tenés una visión, él tiene otra opinión, nosotros tenemos otra opinión y juntos poder sacar eso adelante con un muy buen producto. Lamentablemente se manejó mal en el sentido que traían y decía hay que votar esto. Y nosotros lo único que decíamos, bueno, ¿por qué? Danos el tema, vamos a poner en una balanza los pros y los contras. Y ahí salía como que era Cabildo que estaba discutiendo. Nosotros entendemos y aprovecho para contestarle a tu oyente, digo, la fuerza la tenemos según el caudal de votos que tengamos. Digo, nosotros tuvimos la fuerza del 11%, por eso ahora estamos girando y corriendo todo el país para pedirles el voto para poder tener un mayor porcentaje, para poder tener más trascendencia, más imposición de nuestro pensar. Pero nosotros entendemos que los graves problemas que le ocupan a doña María y don José, que nos están viendo y escuchando en este momento, se soluciona dentro de la coalición. Por eso estamos trabajando. Nosotros tuvimos, vaya si tenemos problemas, siempre nos dijeron, ustedes hasta cuándo van a estar. Dentro del compromiso país, que los otros partidos apoyen también lo que va a ser en las elecciones departamentales, en lo de deuda justa? Bueno, puede ser, digo, ese tema lo va a manejar Manini, obviamente, pero ya lo tenemos decidido que eso no lo vamos a hablar hasta noviembre, es decir, hasta después de octubre, ¿no? Después del 27 de octubre vamos recién a mí me parece que de los tres plebiscitos, los dos que van ahora a la elección nacional y junto con el que va a la elección departamental, es el único que va a salir. A mí me parece. Yo tengo esa impresión también, o por lo menos tengo la certeza que sí, por más que nos han dejado solos, porque realmente nos dejaron solos nuestros socios y obviamente el Frente Amplio porque era el padre de la criatura, pero nos dejaron solos. Fíjate que del 100% de esas 323.000 firmas, prácticamente el 99% o el 99,9% como un ADN fue juntado por el militante de a pie de Cabildo Abierto, que salió lluvias, soles a buscar justamente esa firma para apoyar, porque muchas veces no eras tú, pero siempre tenemos un amigo, un familiar, y bueno, y por solidaridad salimos todos juntos a buscar. Hoy escuchaba al senador, vale la redundancia, Guido Manini, hablando sobre la inseguridad que es insostenible, ¿no? Es insostenible. Fíjate que ayer mataron a un niño de un año. La mamá se debate de la vida. Y la madre, sí, pobrecita. La verdad que eso es lo que vamos a seguir esperando. Fíjate que Guido presentó esa batería de medidas, ¿tá? Que tarde o temprano lo van a tomar. Y salió un dirigente, un candidato a decirnos, bueno, cuando en marzo seamos presidente, ¿pero qué estábamos esperando? ¿Que sigan muriendo gente? De acá a marzo, ¿cuántos uruguayos van a morir? Eso lo escuché y por eso digo que a veces, sin personajes, sin la broma, yo creo que hay que tomar el toro por las astas y tocarle para adelante, porque si no esto se va a complejizar. Si bien el cambio no va a ser magia, ¿no? Porque esto viene, como lo dijo usted, viene acrecentándose de un tiempo atrás y hoy en día es la explosión. Pero si no ponemos una mano dura, una mano firme, una enérgica, que justamente es todas las figuras que vemos a Guido, y por esas cualidades que yo, que lo conozco más que un poquito, desde los 15 años, te puedo asegurar que esas medidas no le va a temblar la mano para mantenerlas. Y eso es lo que buscamos, un hombre que tenga firmeza para darnos la solución que tantos uruguayos necesitan.